Bienvenidos a todos y todas a esta presentación, a este webinar que desde Forlop vamos a compartir con vosotros. Os agradezco la presencia y, bueno, como queremos que sea algo breve para no quitaros mucho tiempo, os diré que, bueno, que más que dedicarlo a contaros la evolución de este día importante, os recuerdo que hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más que hacer una disertación, una formación completa sobre lo que es el día y de orígenes históricos, legislación y demás, vamos a centrarlo en su vertiente eminentemente práctica. Sabéis que aunque los protocolos para la violencia de género no son estrictamente obligatorios por ley, sí que son convenientes. Es importante que desde nuestras organizaciones contribuyamos a un mejor clima social y clima laboral y, como os decía, aunque no sea una materia estrictamente obligatoria por ley, sí que dentro de las obligaciones que se imponen a las empresas, sobre todo las de más de 50 trabajadores, de realización de planes de igualdad, una de las materias que ya sin ninguna discusión posible debe contenerse dentro de los planes son protocolos y medidas para eliminar o, en su caso, ayudar a las víctimas de violencia de género. Por ello, desde esta perspectiva que queremos darle a este seminario, a este webinar, creíamos especialmente importante haceros un pequeño encuadre dentro de lo que se debe y se puede hacer dentro de las organizaciones nuestras, con una visión eminentemente práctica. Para ello vamos a compartir unas notas, unas diapositivas para hacerlo más gráfico, que se va a encargar de presentar nuestra compañera en Forlop y especialista, Marta Almela. Sí os tengo que advertir que por razones de agilidad hay mucha gente apuntada, lo cual es muy de agradecer y denota el interés que hay en la materia. Sí que es interesante que sepáis que los micrófonos los vais a tener muteados, pero vais a poder hacer preguntas vía chat y que cuando acabemos, estimamos que la duración será de unos 25 minutos de exposición. Cuando terminemos habrá un turno para preguntas que podréis ir haciendo en el chat y que nos encargaremos de responder. Sin más, dejo la palabra a Marta, que será la encargada de explicaros con toda profusión el contenido de la sesión. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, José, por esta introducción. Y bueno, voy a compartir la presentación. Como decía, si hay alguna duda mientras que estoy presentando, podéis escribirlo en el chat y luego, José, empezaremos a leer las preguntas. Vale. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente ahora, Marta. Genial. Vale, pues como decía, por el 25N hemos querido ofreceros este pequeño webinar con esta perspectiva, que es la que nos atañe como consultora, ¿no? Que son los derechos laborales de las víctimas de violencia de género, ¿vale? Trabajadoras. Lo voy a hacer a través del protocolo de apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia de género. Muchas veces, en vez de protocolo de apoyo, se puede leer protocolo de acompañamiento, ¿vale? Pero es el mismo protocolo. Y bueno, nosotras y nosotros, cuando negociamos el plan de igualdad, actualmente, por no decir en todas las mesas negociadoras, pero en un alto porcentaje ya tenemos que negociar este tipo de protocolos, ¿vale? Porque los sindicatos así lo instan y también las entidades entienden el valor de esta materia. Por lo tanto, este protocolo es el que proponemos desde Forlop, pero está basado en estas negociaciones que hemos llevado a cabo en estas comisiones negociadoras con la plantilla y con los sindicatos, ¿vale? Bueno, lo prioritario es que la entidad tiene que tener un compromiso claro
de tolerancia cero ante la violencia de género, ¿no? Y un compromiso de facilitar esa protección integral de las víctimas de violencia de género. Pero la pregunta es cómo se materializa ese compromiso, ¿no? Y esa tolerancia cero, ¿no? Nuestra propuesta es que una de esas materializaciones es este tipo de procedimientos, este tipo de protocolos, que debe empezar precisamente por expresar este compromiso, ¿vale? Este compromiso tiene que ser explícito, tiene que ser difundido y comunicado, ¿vale? Que toda la empresa tiene que ser conocedor de que la entidad tiene un compromiso en facilitar este derecho que tienen las víctimas a esta protección y asistencia integral, ¿vale? La dirección de la entidad tiene, por tanto, que establecer este principio de tolerancia cero y estas dos cosas, este compromiso y esta tolerancia cero, como digo, tienen que ser difundidas y que toda la entidad sea conocedora de ello, ¿vale? Para que verdaderamente sea un compromiso. También es muy importante que quede claro en el procedimiento qué se entiende, qué entiende la entidad por violencia de género, qué es lo que entiende la Ley Orgánica 1/2004, ¿vale? Que es la Ley de Protección de Medidas para la Protección Integral de las Víctimas. Este concepto abarca todo acto de violencia, tanto física como psicológica, ejercido por quien sea o haya sido o esté ligado por relaciones de afectividad, ¿vale? Incluso cuando nunca han convivido. También se incluye a las trabajadoras víctimas de otras violencias machistas, como son agresiones y o abusos sexuales, pero siempre que estas agresiones o abusos sexuales estén reconocidos por sentencia firme o mediante alguna medida cautelar, ¿vale? Que luego hablaremos de esto. Entonces, teniendo claro este compromiso, esta tolerancia y entendiendo qué entiende la entidad por violencia de género, qué entiende la normativa española por violencia de género, el objetivo de este protocolo es buscar ofrecer ese asesoramiento y apoyo a estas víctimas, facilitando todos los recursos que ofrece la normativa y todos los recursos que ofrece la entidad más allá de la normativa, ¿vale? Sin embargo, el objetivo del protocolo no es solo ofrecer estos recursos, sino que también tiene un claro objetivo de sensibilización, ¿vale? A través de este protocolo y de esta difusión de estos recursos, lo que también se persigue es una concienciación de la plantilla. Una concienciación de la plantilla de qué derechos y qué protección, a qué protección tienen derecho estas víctimas y en base a eso también darle valor a esta materia, entender cómo funciona, saber que es muy importante para las víctimas que el lugar de trabajo sea un lugar seguro, que la proteja y le acompañe en este proceso, que ya es bastante duro de por sí. De hecho, la condición de víctima atraviesa todas las esferas de la vida y la esfera laboral es una esfera que ocupa mucho tiempo en nuestro día a día, ¿no? De ahí la importancia de que esa esfera, ese ambiente de trabajo acompañe y posibilite que el proceso de estas víctimas, ¿no? Pues sea el mejor posible dentro de las posibilidades y de las circunstancias y de las características que tiene la esfera laboral. Entonces, como digo, no solo es ofrecer recursos a las trabajadoras y que sepan qué derechos tienen, sino que también sirve como mecanismo de sensibilización del entorno laboral, ¿vale? La entidad tiene que tener una actitud proactiva y de ruptura de la tolerancia a este tipo de violencia, ¿vale? Que se manifiesta en la entidad también, se puede manifestar en torno a lo que ya conocemos como estereotipos de género, sesgos, etcétera. Entonces, es muy importante por ello que en el propio protocolo se establezcan unas estrategias de información y sensibilización, ¿vale? Que tiene la entidad. Hay muchas, ¿vale? Se pueden facilitar recursos didácticos. Entendemos por recursos didácticos, pues cualquier infografía, cartelería, cualquier manual, cualquier taller que se ofrezca a la plantilla para sensibilizar. Todos los recursos didácticos que sean para sensibilizar en materia a la plantilla en general. También es importante que dentro de la prevención de riesgos laborales, la violencia de género sea identificada como una situación de especial atención, ¿vale? Ya que es un factor que puede potenciar otros riesgos y exponer a las trabajadoras a riesgos específicos. También es importante que haya una formación un poquito más específica para todas aquellas personas que tienen personal a su cargo, para que sepan identificar situaciones, sepan acompañar, conozcan los recursos, etcétera. Y también es muy importante, de hecho, en nuestro procedimiento es un paso clave
que es que la empresa tenga una guía de recursos donde hay un documento que en nuestro protocolo, en el mismo protocolo sale esa guía de recursos, donde estén todos los recursos que ofrece la empresa a las víctimas de violencia de género, ¿vale? Porque a la hora del procedimiento, esa guía le va a servir a la víctima para conocer qué tipo de medidas a qué tipo de medidas puede acceder y luego pueda sentarse a negociar con la empresa para ver cómo llevarlas a cabo, ¿vale? Que luego lo explicaremos. Entonces, como decía, es muy importante el compromiso de la entidad, es muy importante la sensibilización e información en la materia y, por ende, también es muy importante la difusión del propio documento, ¿vale? Que ese protocolo sea un documento que conozca toda la plantilla. Se puede publicitar en cualquier medio interno que se tenga establecido, ya sea vía email, ya sea en alguna intranet que se tenga, etcétera. También es muy importante que todas las personas que accedan a la empresa conozcan este protocolo, igual que es importante que conozcan el protocolo de acoso o el plan de igualdad si se tiene, etcétera. También es muy importante que conozcan este procedimiento. Luego también aquí he metido lo de la garantía de confidencialidad porque es un principio que va a atravesar todo el procedimiento. De hecho, luego lo repetiré, ¿vale? Pero es muy importante proteger la identidad de la víctima y de sus familiares, ¿vale? Y cualquier información que pueda ayudar a identificarla se trate de evitar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a un poco a entrar a qué tipo de derechos y mejoras puede ofrecer la empresa y debe ofrecer la empresa, ¿vale? Nuestro protocolo se divide en dos grandes bloques. Están los derechos reconocidos por la ley, que siempre va a ser la Ley 1/2004 y también Estatuto de los Trabajadores. Y también una serie de propuestas que ofrece la empresa que tienen que ser adaptadas también a la entidad, porque cada entidad podrá ofrecer unas mejoras u otras, y de así también mostrar ese compromiso que tiene que tener la empresa, como decía al comienzo. Vale, entonces, los derechos laborales que recoge la normativa española, pues tenemos reducción y reordenación del tiempo de trabajo, ¿vale? Una reducción de jornada con una reducción del salario correspondiente, una reorganización del tiempo que puede ser un cambio de turno o puede ser una adaptación del horario, etcétera. Todas estas cosas tienen que ser negociadas entre la persona víctima de violencia de género y la entidad, ¿vale? Para saber de qué forma llevarla a cabo dentro de la propia organización. También tienen derecho a la movilidad geográfica y cambio de centro de trabajo, evidentemente, siempre que sea posible. O sea, siempre que existan varios centros de trabajo y siempre que existan vacantes en esos centros de trabajo. Sin embargo, si la mujer trabajadora solicita una movilidad geográfica o un cambio de centro de trabajo y en ese momento no hay vacantes, tiene preferencia para que en el momento en el que haya una vacante en cualquier centro de trabajo se le informe con preferencia a ella, ¿vale? Y ella va a tener preferencia para acceder a esa vacante. Esta movilidad geográfica tiene una duración inicial de entre 6 a 12 meses y durante ese periodo se le reserva el puesto de trabajo en su centro de origen, ¿vale? Pasado ese periodo, la mujer trabajadora puede decidir permanecer en el nuevo centro de trabajo, volver a su antiguo centro de trabajo, su antiguo puesto de trabajo, o puede decidir extinguir su contrato de trabajo, ¿vale? También puede en cualquier momento suspender su contrato de trabajo. Esa suspensión puede durar hasta 6 meses con reserva de ese puesto de trabajo, ¿vale? Luego también tenemos que cualquier ausencia o falta de puntualidad que estén motivadas por esa condición de víctima de violencia de género y que ya se le ha avisado a la empresa por determinadas, pues por servicios sociales o por servicios de salud, que esto puede ocurrir por esa circunstancia de la mujer, no se le pueden considerar faltas injustificadas, sino que serán justificadas y retribuidas y nunca serán causa objetiva para la extinción del contrato, ¿vale? También se va a declarar nulo cualquier despido que esté motivado porque la persona se acoja a cualquiera de sus derechos y en aquellas entidades que gocen de la posibilidad del teletrabajo en ciertas circunstancias, estas personas víctimas de violencia de género tendrán preferencia para poder gozar de esta condición, si así lo solicitan y así la entidad lo tiene en su política, ¿vale? Estas son como las medidas que recoge la normativa. Luego, ¿qué ocurre? Sobre todo por eso se negocia dentro de los planes de igualdad, ¿vale?
Los sindicatos lo que quieren es que ese compromiso de la entidad también se vea reflejado en una serie de mejoras de la ley, ¿no? Igual que el propio plan de igualdad es una mejora de la ley, pues entienden que todos los procedimientos o protocolos que ayuden a esta materia también propongan mejoras. Entonces, ¿qué hacemos desde Forlop? Pues ofrecemos una serie de alternativas, de mejoras, de propuestas de mejoras, que cada entidad debe mirar su estructura y su organización y ver de qué forma puede llevarlas a cabo. Ofrecemos muchas. Yo solo he puesto algunos ejemplos de mejoras, ¿vale? Por ejemplo, se le puede ofrecer algún permiso retribuido cuando la persona necesite pues, asentarse por gestiones administrativas o procesos judiciales o médicos, también aquellos que incluyen a los hijos e hijas a su cargo, ¿vale? Porque entendemos que los hijos e hijos a su cargo también tienen, esa víctima de violencia de género también tiene una consecuencia en esos hijos e hijas. Evidentemente, si se establece este tipo de permisos, pues no se considera ausencia, tampoco a efectos de primas o pluses. También se le puede ofrecer una excedencia por violencia de género. ¿Qué tiene diferencia con la suspensión del contrato? Pues la mejora puede ser que si la suspensión del contrato solo se reserva el puesto de trabajo 6 meses, pues que esa excedencia pueda ser durante más meses, ¿vale? Durante más tiempo. O que se reserve el puesto de trabajo esos 6 meses y luego otros 6 meses, pero sin reserva del puesto, ¿vale? Se puede variar y podemos adaptar las circunstancias a lo que puede ofrecer la entidad. También se le pueden ofrecer ayudas económicas o financieras. Aquí casi siempre en las negociaciones al final lo que ofrecen es poder dar una ayuda económica única a fondo perdido por esta condición, pero también se pueden ofrecer ayudas económicas pues a aquellas víctimas de violencia de género que tengan cargas familiares con menores de X edad, o si se ven obligadas a cambiar de casa o a mudarse, pues una ayuda económica para esa mudanza o un anticipo salarial, etcétera, ¿vale? Y por último también hay ayudas de medidas de seguridad, que esto también se basa mucho en el centro de trabajo, ¿vale? Si tu centro de trabajo tiene varias puertas, pues se le puede posibilitar que esa persona, en vez de acceder por donde accede toda la plantilla, pueda acceder por otra puerta. O pueda acceder en un horario que no esté establecido, ni en los turnos, ni en la flexibilidad que puedan tener todas las personas, porque el objetivo es que se entiende que para proteger a esa víctima, ¿no? El maltratador no pueda saber a qué hora entra ni a qué hora sale, ¿no? Para esas medidas de seguridad van en torno a ese objetivo. O la posibilidad, si el centro lo posibilita, de que pueda entrar ella con un coche privado. O la posibilidad de que se le dé un teléfono de empresa y que a través de ese teléfono de empresa ella también pueda acceder a esos permisos y que el maltratador no pueda rastrear ese procedimiento. O bueno, hay un montón de posibilidades, ¿vale? Que se le pueden adaptar a la entidad, como digo, y con la perspectiva, o sea, con el objetivo de que la víctima de violencia de género pueda acceder a esos recursos y pueda transitar ese proceso y ese derecho que tiene a la asistencia integral de la mejor forma posible, ¿vale? Y que el entorno de trabajo y su sitio de trabajo, ¿no?, le permita en la medida de lo posible pues eso, acceder a esos derechos y recorrer ese proceso que de por sí es complicado. Vale, pero entonces, todas estas propuestas y todos estos recursos, ¿cómo se activan? ¿No? O ¿cómo se activa este procedimiento? Bien, pues aquí lo repito, no hay que olvidar que se inspira fundamentalmente en el principio de confidencialidad, ¿vale? Quienes intervengan deben proteger la identidad de las víctimas y sus familiares. ¿Cómo se activa? Pues lo puede activar o la persona víctima de violencia de género o los representantes de los trabajadores y trabajadoras a través de su representación legal o sindical. También a través de los servicios médicos de la entidad o de la empresa, si dispone de ellos, o cualquier otra persona que sea conocedora de la situación. Sin embargo, el protocolo no se va a llevar a cabo si no se lleva a cabo una acreditación de esa condición, ¿vale? O sea, la persona víctima de violencia de género tiene que acreditar su situación de víctima de violencia de género. Es una acreditación oficial, ¿vale? Sin esa acreditación no va a tener derecho a esta serie de recursos, de derechos y de facilidades, ¿vale? Que es lo que dice la propia normativa española. Entonces, ¿cómo se acredita? Se puede acreditar mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, mediante una orden judicial de protección a favor de la víctima
o mediante una resolución judicial donde se acuerde alguna medida cautelar a favor de la víctima, mediante un informe del Ministerio Fiscal que recoja sus indicios de violencia de género, o mediante un informe de la Administración Pública emitido por alguno de los servicios que tengan competencia, como son servicios sociales especializados, servicios de acogida, etcétera, ¿vale? O sea, mediante cualquiera de ese tipo de documentos se puede acreditar la condición de víctima de violencia de género, y entonces sería cuando se activaría este protocolo y se podrían a disposición de la víctima todos estos recursos y todos estos permisos, derechos, etcétera, ¿vale? Entonces, como decía, se debe informar por escrito o a la persona de referencia esta situación, luego se debe acreditar, y entonces cuando se tenga en conocimiento la entidad de esa situación, se deben 48 horas desde que la empresa lo sabe, esa guía de recursos que he dicho antes, que puede ser el mismo protocolo si tiene dentro esa guía de recursos o un documento aparte donde estén todos los recursos a los que pueda acceder la víctima de violencia de género. También se pueden dar en este momento no solo los recursos que la entidad puede ofrecerles, sino otra serie de recursos que la mujer trabajadora pueda acceder, aunque no lo pueda acceder porque se la facilite el Estado, o también se le puede dar otra serie de recursos de apoyo psicológico externo a la entidad, etcétera, ¿vale? En ese momento se le debe ofrecer todos los recursos que la persona pueda solicitar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre luego? Pues que la mujer, se sentaría, ¿no?, a hablar con dirección para determinar qué clase de medidas, qué clase de permisos necesita para poder llevar ese procedimiento de protección y de recuperación de la mejor forma posible, ¿no? Porque cada persona necesitará unas cosas particulares según su situación y su proceso de condición de víctima de violencia de género. Entonces, se negociarán esas medidas cautelares y se llevarán a cabo. Esto tiene que tener un seguimiento, evidentemente. Según la medida tendrá un seguimiento u otro. Hemos visto que hay medidas, por ejemplo, en la movilidad geográfica, ¿no?, que puede ser de entre 6 y 12 meses, la suspensión, que son solo 6 meses, o si hay una reducción de jornada, puede solo durar lo que dure ese procedimiento y esa recuperación, o la reorganización del tiempo. O sea, todas estas medidas van a tener un principio y seguramente puedan tener un final cuando el procedimiento de la propia víctima se finalice. Y hay otras que finalizarán, por ejemplo, el traslado puede finalizar porque la víctima decida quedarse en el otro centro de trabajo, ¿vale? Según la particularidad se debe tener un seguimiento. También para ver si esas medidas son suficientes, se están llevando a cabo de forma efectiva, etcétera, ¿vale? Hasta aquí sería como el procedimiento y todos los recursos, ¿no? Que recuerdo que no son solo todos los recursos que se le ofrece a la víctima, sino que este protocolo también establece estrategias de información y sensibilización a la plantilla, ¿vale? Recursos, talleres, todo lo que promueva entornos sensibilizados con la materia y que promueva un entorno seguro para que estas personas puedan llevar su proceso de la mejor forma posible. Pero yo también he querido dar una pincelada a qué ayudas y bonificaciones tienen las entidades para contratar a estas personas víctimas de violencia de género, ¿vale? Hay veces que las personas necesitan una oportunidad para empezar de nuevo, y las empresas a veces juegan un papel fundamental, ¿vale? Contratar a víctimas de violencia de género no solo ayuda a, pues, atraer el talento, ¿no?, sino que también da la posibilidad, ¿no?, de que estas personas puedan recuperar su independencia y su autonomía, ¿vale? Que para las víctimas de violencia de género esto es primordial. Entonces, esto el Estado lo sabe y también ofrece unas ayudas y bonificaciones para las empresas. Estas ayudas son estatales, ¿vale? Lo ofrece el Ministerio de Igualdad. Luego, por comunidades autónomas, hay ayudas y bonificaciones específicas, ¿vale? Pero estas son las que ofrece el Ministerio de Igualdad. Están recogidas, aquí lo dice, en la Ley 46/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo, y en la Ley Orgánica 1/2004, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando la empresa contrate a una víctima de violencia de género mediante un contrato indefinido, va a tener una bonificación de esa cantidad, 1.536 euros al año, durante 4 años por cada trabajadora contratada, ¿vale? Y no es necesario que esté desempleada. Si la contrata bajo un contrato temporal, la bonificación será de 50 euros al mes hasta 600 euros al año durante toda la duración del contrato.
Si ese contrato temporal se transforma a un contrato indefinido, podrá acceder a la bonificación del contrato indefinido, ¿vale? Luego, cuando la empresa tenga que sustituir a una persona víctima de violencia de género, porque, por ejemplo, esa persona, como decía antes, ha pedido una movilidad geográfica y entendemos que tiene que reservar ese puesto de trabajo durante esa movilidad, que serán entre 6 y 12 meses, o ha suspendido su contrato, que se debe reservar el puesto de trabajo durante 6 meses. Pues como se tiene que reservar el puesto de trabajo para sustituir a esa víctima de violencia de género, también hay una bonificación que es del 100% en las cuotas empresariales a la seguridad social, ¿vale? Estas son una serie de ayudas que posibilitan todo esto. Igual también que me parecía interesante ponerlas bajo relieve, a pesar de que esto no es tanto que ofrecerle a las que ya son trabajadoras de nuestra entidad, sino también como ayudar en general a la víctima de violencia de género, ¿vale? Como empresas y como agentes de cambio. Entonces, bueno, quería acabar con una pequeña metáfora que me ha gustado, que es la metáfora del faro, ¿no? Que como que el protocolo de acompañamiento a trabajadoras víctimas de violencia de género es como un faro, ¿no? Que ilumina un entorno laboral, que emite una luz que ayuda a la sensibilización, a visualizar las alertas, a no permanecer indiferentes, no haber un camino también seguro para que las trabajadoras puedan acceder a los recursos y medidas de apoyo que ellas necesitan para recuperarse, ¿no? La sensibilización entonces es como esa luz constante que evita que la realidad quede en la sombra y que promueve una cultura de cuidado y una responsabilidad compartida. Y bueno, hasta aquí lo que quería compartir con vosotros y vosotras. No sé si habéis tenido algún tipo de duda, ahora lo comentamos. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que en días como hoy era muy importante poner bajo relieve esta realidad, esta problemática. Y a nivel laboral, bueno, pues qué podemos hacer, ¿no? Como agentes de cambio y como entidades en propiciar todo esto, ¿no? Así que muchísimas gracias por el tiempo. Y voy a dejar de compartir porque si no, no puedo acceder al chat. Y no sé si tenéis alguna duda, algún permiso, alguna curiosidad o algo que os ha quedado en el tintero. De todas maneras, creo que luego la presentación la vamos a compartir con todas las personas asistentes. Y bueno, si tenéis alguna duda también podéis contactar con nosotros y nosotras. Pues nada, muchas gracias, Marta. En principio no hay preguntas por chat. Entiendo que ha quedado todo suficientemente claro, pero bueno, en cualquier caso es cierto que nos tenéis a vuestra disposición para hacernos más adelante cualquier consulta, llamada. Estaremos encantados de ayudaros. Y bueno, una vez más reiterar los agradecimientos por habernos dedicado este tiempo y bueno, a vuestra disposición, y damos por finalizado la presentación. Muchas gracias.